Guerra Civil Peruana 1884 al 1885 Parte 3, La Guaripampeada. En la quincena de septiembre de 1885, el ejército del general Miguel Iglesias, con un contingente de más de 6.000 hombres, ocupó Lima y sus alrededores. Desde la capital, el gobierno de Iglesias decidió emprender la ofensiva. Se organizó una división que, inicialmente, estuvo bajo el mando de Lorenzo Iglesias. Sin embargo, este falleció a causa de una enfermedad, por lo que el coronel Gregorio Relaize asumió el mando. La división, compuesta por 4.000 soldados bien armados, recibió la orden de avanzar por la quebrada del Rímac, cruzar Chicla y Morococha y dirigirse al encuentro de las tropas de Cáceres. El general Andrés Avelino Cáceres, instalado en Jauja, tuvo noticia del movimiento enemigo. Para ganar tiempo y reorganizar su reducido ejército, ordenó destruir el puente de la Oroya, único paso que permitía el cruce de las fuerzas de Relaize sobre el río Mantaro en ese sector. Cáceres empleó entonces una estratagema que se ha vuelto legendaria. Mandó a una parte cuidadosamente seleccionada de sus tropas, que llegaría a casi unos 2.000 hombres, para que presentaran un combate aparente y dilatorio cerca de la población de Jauja. El 14 de noviembre de 1885, las tropas de Relaize, tras reparar el puente, lograron cruzar hacia la margen izquierda del río Mantaro y acamparon a pocos kilómetros de Jauja. Ese mismo día, el general Andrés Avelino Cáceres ordenó al coronel Nicanor Ruiz de Somocurcio, su jefe de Estado Mayor, trasladar personal y material del ejército al pueblo de Guaripampa, ubicado en la margen derecha del río. Al finalizar el cruce, el puente fue volado para impedir el paso del enemigo. Con el propósito de engañar al adversario, Cáceres ordenó que el coronel Justiniano Borgoño organizara una retaguardia encargada de camuflar y disimular el movimiento de sus tropas. Esta debía establecer una posición en las alturas de Jauja, por donde se esperaba que apareciera el enemigo. La misión era resistir lo más posible y retrasar su avance. Mientras tanto, la caballería, bajo el mando del coronel Pacheco Céspedes, el cubano, permanecía en el pueblo con la tarea de ofrecer una resistencia simulada, lo cual permitiría una retirada ordenada de la infantería. El 15 de noviembre, al mediodía, se inició el combate. Ambos bandos abrieron fuego. Los caceristas dispararon desde las ruinas de Sausa. Tras una hora de combate, dejaron atrás algunos heridos, piedras apiladas, mulas y asnos que simulaban ser soldados. Luego, interrumpieron el combate y comenzaron a replegarse por escalones. La infantería cacerista se retiró hasta el llano de Jauja, donde se unió con la caballería de Pacheco Céspedes, encargada de cubrir su retirada. Posteriormente, todo el ejército se replegó por la margen izquierda del río Mantaro hacia Concepción. Una vez allí, cruzaron con determinación el puente hacia Mito. Apenas lo hubieron atravesado, lo destruyeron sin dudar, cortando las cuerdas del puente colgante y dejando tras ellos solo el abismo. Luego, avanzaron por la escarpada orilla derecha del río, decididos a reunirse con el resto del ejército de Cáceres en Guaripampa. Mientras tanto, las tropas del coronel Relaize creían que el ejército de Cáceres había sido aniquilado. Seguro de su victoria, Relaize se quedó celebrando en Jauja y mandó un mensaje por telégrafo a Lima anunciando que habían triunfado. Pero en realidad, Cáceres había escondido a sus mejores tropas en Guaripampa, lejos del alcance del enemigo. Como el río Mantaro era muy difícil de cruzar, sus hombres se sentían seguros, sabiendo que no serían atacados. Esa noche, Cáceres durmió tranquilo en Guaripampa, mientras Relaize seguía celebrando lo que creía una gran victoria. El 16 de noviembre, el general Cáceres envió a los enfermos, heridos y soldados que no podían continuar hacia Izcuchaca.
Este grupo fue visto desde el otro lado del río por las tropas de Relaize, y junto con rumores falsos que se difundieron entre la población, esto hizo que Relaize creyera que Cáceres había sido totalmente derrotado. El 19 de noviembre, el general Cáceres inició su marcha hacia Lima. Dejó en la retaguardia un destacamento de caballería en Guaripampa, bajo el mando del coronel Bartolo Guerra, con la misión de impedir la reconstrucción de los puentes de Guaripampa y Concepción. Esta fuerza debía reincorporarse al ejército 5 días después. 3 días más tarde, los coroneles Toledo y Salcedo Ocampo recibieron la misión de destruir nuevamente el puente de la Oroya, dejando completamente aislada en Junín a la división del coronel Relaize. El 24 de noviembre, tras caminar 65 kilómetros bajo una tormenta de nieve, se cuenta que el general Cáceres ordenó un alto para descansar. Cubierto con su capa y su ponchó, despertó al amanecer sin ver a nadie a su alrededor, solo una pampa blanca. Inquieto, mandó tocar la diana. Al sonar la trompeta, la pampa comenzó a moverse. Eran los invencibles caceristas, que ni el frío ni la nieve lograban rendir. Al día siguiente, llegaron al lugar llamado el estanque de Yaxacocha, y luego a Carahuacra, donde por fin pudieron comer tras casi 24 horas sin alimento. Fue allí donde Cáceres recibió noticias sobre la presencia de un grupo enemigo en Chicla. Entonces, el comandante José Gálvez, al mando de solo 14 hombres, logró apoderarse de una locomotora y 10 vagones cargados con armas, municiones y víveres, resguardados por fuerzas leales a Iglesias. Con este golpe de suerte, Cáceres reunió a sus soldados. Se alimentaron, se armaron y descansaron. Al día siguiente, se embarcaron en 2 convoys y por la tarde llegaron a Santa Clara. Testimonios de la época afirman que Miguel Pegrés, dueño del ferrocarril central, interesado en la caída del gobierno de Iglesias, facilitó la locomotora que transportó a las tropas caceristas. En Lima ya se hablaba de la derrota de Cáceres. Pero el 28 de noviembre de 1885, para sorpresa de todos, apareció a las puertas de la ciudad, esta vez con el apoyo masivo del pueblo. Los combates comenzaron en San Bartolomé y continuaron por las calles de Lima los días 29 y 30 de noviembre. Las tropas de Cáceres entraron por las portadas de Maravillas y Barbones, tomaron el puente Balta, y con la ayuda de jóvenes voluntarios conquistaron las iglesias de San Francisco y San Pedro. Las fuerzas de Iglesias se atrincheraron en el Palacio de Gobierno, que fue rodeado. Viendo el descontento general y la inutilidad de resistir más, Iglesias se mostró dispuesto a negociar la paz. El cuerpo diplomático acreditado en Lima asumió la mediación. Se acordó restablecer la Constitución de 1860, la renuncia de ambos caudillos a sus aspiraciones políticas, y la formación de un Consejo de Ministros que gobernaría interinamente hasta las elecciones generales. Iglesias renunció el 3 de diciembre de 1885 y partió al exilio. Aunque Cáceres también renunció formalmente, era evidente que sería elegido como el nuevo presidente del Perú. La lucha de Cáceres y su estrategia inquebrantable dejaron una huella imborrable en la historia del Perú. La llamada Guaripampeada se convirtió en símbolo de astucia, resistencia y patriotismo. La victoria sobre Iglesias marcó el inicio de una nueva etapa para la nación. Video hecho por Pegaso 125.